Hola, buenas tardes. A nosotros nos tocó hablar sobre los determinantes situacionales de la emoción y mi equipo está conformado por Marcos Arroyo, Esteban Leo y Diana Núñez. Y a continuación comenzaremos. Buenas tardes, mi nombre es Esteban Leo González y yo les hablaré sobre las emociones. Bueno, las emociones. Según Gellem, las emociones es el sentimiento o acción biológica del cuerpo. Fácilmente eso se puede decir que es la carga emocional que nosotros recibimos por todos los estímulos del ambiente. En este caso, a lo que se refiere es que el estímulo que tú recibas va a depender la emoción. En todo caso, también por eso se habla de que el ambiente es muy importante. Un buen ambiente va a dar buenas emociones. Digamos, un ambiente feliz, un ambiente donde siempre hay sonrisas, alegría, risas, siempre va a tener emociones felices, de alegría, de risas, siempre van a ser emociones positivas. En cambio, en un ambiente que sea malo, que tenga problemas, que la familia no se lleve bien, o que el ambiente simplemente no sea agradable, no importa si es de familia o amigos, las emociones pueden ser tanto positivas como negativas. Pero normalmente en esos casos vienen las negativas. Aquí podemos decir que en un mal ambiente puede haber ira, enojo, tristeza, furia, frustración. Siempre va a haber algo en lo que en el ambiente no va a ser bueno, o siempre va a haber algo que en el ambiente no va a ser feliz. Normalmente las emociones se dirigen también nuestras acciones. Como nuestro tema seleccionado, las emociones al final de cuentas ¿cómo decirlo? Se expresan de una manera física o verbal. Así que básicamente las emociones son eso. El sentimiento es un estado de ánimo que se produce por cosas que lo impresionan. Esas pueden ser felices, alegría, dolores o tristeza. El sentimiento surge como resultado de una emoción y permite que el sujeto sea consciente del estado de ánimo en el que se encuentra. Un ejemplo de felicidad vendría siendo cuando te dan la noticia de que saliste bien en los estudios y no tienes ningún cáncer ni nada malo, estás perfecta de salud. Otro estado de felicidad sería cuando estás muy estresada, que tienes una tarea muy importante para entregar, que tienes un examen súper importante y empiezas que vas a reprobar la materia, como por ejemplo anatomía, si sientes que está muy difícil, el examen vale mucho, y realizas el examen y te das cuenta que sacaste muy buena calificación en el examen y que en calificación sacaste 10. Al tú tener la preocupación de que ibas a reprobar, al recibir esa noticia se pone súper feliz, o se empiezas a bailar, cantar. O sea, produces como una emoción muy buena, como que, ¡ay, qué bueno! O también cuando te la noticia de que quedaste seleccionada en la preparatoria que querías, en la universidad que tú querías, ya que tuviste mucho tiempo estudiando y te dan la noticia que quedaste, pues evidentemente te pones muy feliz, como que, ¡ay, qué bueno! Y un ejemplo de tristeza o dolor vendría siendo cuando te dan la noticia de que un familiar falleció, de que tienes una enfermedad muy grave, de que un familiar está hospitalizado, de que un familiar tuvo un accidente y que está en terapia intensiva, que está muy mal de salud, o que alguien de tu familia tiene una enfermedad que no tiene cura y que solo le queda muy poco tiempo de vida. Evidentemente, tú al recibir esas noticias, pues es obvio que tú vas a sentir muy triste, vas a llorar. El sentimiento está vinculado a una dinámica cerebral y este va a determinar cómo una persona va a reaccionar ante distintos eventos. Como por ejemplo, yo no voy a reaccionar de la misma manera que reacciona mi prima, que reacciona mi papá, que reacciona mi tío. Bueno, evidentemente, por ejemplo, si en la calle ves una persona que está golpeando un animal, un perrito, un gato, un animal cualquiera, y por ejemplo, yo soy una persona que a mí me encantan los animales, al yo ver eso, yo evidentemente me voy a acercar y le voy a decir, hey, ¿qué te pasa? Déjalo, no estás haciendo nada. Y voy a tratar de quitárselo. En cambio, puede pasar otra persona y sí, observar que están golpeando al perrito, al animal, y hacerlo como, no, no pasa nada.
o sea, le den igual. En cambio, puede llegar otra persona que observe eso y uno no sabe cómo vaya a reaccionar, o incluso puede llegar a golpearlo, o incluso hasta darle un balazo, o sea, uno no sabe, muchas veces piensa, ay, qué exagerado, pero no, o sea, no todos reaccionamos de la misma manera. Otro ejemplo es como, por ejemplo, si llega mi hermana y me dice, ay, estoy embarazada, a lo mejor yo probablemente me voy a poner muy feliz porque dice, ay, qué bueno, un sobrinito, un bebé en la casa, y en cambio, si lo dicen a mi mamá, a mi papá, probablemente ellos van a reaccionar mal, como que estás embarazada, estás muy joven, es mucha responsabilidad, o sea, no todos vamos a reaccionar de la misma manera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Mejía Arroyo de la carrera de Psicología y hoy voy a hablarles sobre la conducta. La conducta es la manera que tiene de comportarse cualquier individuo ante situaciones o estímulos de la vida cotidiana, como en la calle, en la casa o el trabajo, incluso ante situaciones de peligro, en donde tenemos solamente dos opciones, o huimos o atacamos. Existen varios factores que influyen en el comportamiento de una persona, tal como el experimento de Albert Bandura con el muñeco Bobo, en donde se llegó a la conclusión de que los niños aprenden por imitación, o la teoría de Lev Vygotsky, el psicólogo ruso, que nos dice que todo lo que aprendemos nos lo influye la sociedad o los padres, ya que al ser nosotros pequeños, nosotros los vemos como la máxima autoridad y aprendemos todo lo que vemos de ellos. Además de influir la sociedad en el comportamiento de una persona, también es importante conocer el lado biológico, ya que se puede tomar en cuenta la capacidad que tiene cierta persona de producir serotonina en su organismo. Y como veremos más adelante, la serotonina es una hormona que nos ayuda a vivir con tranquilidad y mayor plenitud. Si una persona no es capaz de producir dicha sustancia y produce o vive de una manera negativa, es más probable que produzca una sustancia llamada cortisol, la cual veremos que es demasiado nociva para las células de nuestro organismo. La experiencia del dolor y el placer. Básicamente las tres palabras principales que escuchan son las importantes: experiencia, placer y dolor. La experiencia es con lo que viene tanto el placer como el dolor. Pero en este caso lo que se dice en esa experiencia es que una carga emocional va a venir de mano con el dolor o el placer por medio de una experiencia previa. Voy a dar un pequeño ejemplo. Una persona o un niño, véanlo como quieran, de hecho se puede interpretar de varias maneras, pero vamos a verlo como una persona. Una persona que le tenga miedo a un animal, va a haber una razón. ¿Por qué la persona le tiene miedo al animal? No se sabe, pero siempre hay una razón. Este ejemplo sería, si a una persona lo muerde un animal, entonces esa persona desarrollará el miedo a ese animal. Entonces, al momento de que esa persona vea a ese animal, va a sentir miedo y se va a querer alejar de ese animal. Ahora aquí también está otro asunto. Necesariamente, para que la persona tenga miedo al animal, no tiene que haber sufrido un daño físico. O sea, básicamente no debió de ser mordido a fuerzas para que la persona desarrolle ese miedo. La persona pudo haber desarrollado ese miedo por medio psicológico. Puede ser por un gruñido, o que el animal estuvo muy cerca de ti, fue muy impactante, o que se te lanzó pero al final no te hizo nada, ese tipo de cosas. Pero no recibes un daño físico. Entonces, ¿por qué se genera el miedo? Pues aquí viene, se genera el miedo por el miedo psicológico. Aunque no recibiste el daño, el miedo lo tienes por la experiencia previa a un intento de ataque de un animal. Así que por eso recibes miedo. Ahora, básicamente lo cambiará el placer. El placer va de la mano también con la experiencia, como expliqué con el dolor, pero en este caso normalmente el superar el miedo es lo que conlleva el placer.
Cuando uno supera el miedo, se genera la conciencia emocional, que es lo que te ayuda para que tú como persona tengas estabilidad, como digamos estabilidad mental, para que sigas viviendo tu vida con regularidad. El factor colectivo. El factor colectivo ayuda a internalizar las emociones que afectan a una colectividad. Por ejemplo, los niños imitan las actuaciones de sus familiares, de la escuela, de sus amiguitos, entre otros, en casos de peligro. Como por ejemplo, en caso de un incendio, él va a imitar lo que haga su mamá o la persona que se encuentre con él en ese momento. Si él ve que su mamá sale inmediatamente de casa para evitar que se queden adentro, él inmediatamente va a hacer lo mismo. O si ve que su mamá se cubre con una manta mojada para evitar que lleguen el fuego a ella, él evidentemente lo va a hacer. Él va a recrear lo que ella haga, él lo va a imitar. Otro ejemplo sería también en un temblor. Desde chiquitos en las escuelas se nos ha enseñado que en dado caso que hay un temblor, siempre cubrirnos la cabeza y meternos debajo de algo. Como por ejemplo si estamos en la escuela, debajo del mesabanco, y esperar a que este baje o que termine y salir lentamente, no correr y no gritar. Eso es lo que va a hacer el niño. Al ver que su maestra lo está haciendo, al ver que sus amiguitos, sus compañeros lo están haciendo, él va a hacer lo mismo. La transferencia es cuando se reproducen las mismas situaciones frente a situaciones y objetos similares. Ejemplos de esto sería cuando un alumno siente cierto rechazo hacia el maestro, lo odia incluso porque mandó 2 minutos tarde una tarea y por eso lo reprobó. Y por culpa de ese maestro ya odia a todos los demás, ya siente un rechazo hacia los demás maestros solo por culpa de un maestro, cuando los demás maestros no tienen la culpa. Otro ejemplo sería cuando hace un mes o hace cierto tiempo me asaltaron y fue una persona de complexión delgada, alta, cabello rubio. Yo al ir caminando después de que me haya pasado eso y me tope con una persona de esas características y veo que se va acercando a mí, probablemente yo me pueda asustar o yo genero un cierto rechazo hacia esa persona, ya que hace cierto tiempo a mí me asaltaron y probablemente yo al ver que se aproxima a mí, yo me voy por otra ruta. Yo si traigo mi bolso lo aprieto para que no me lo vaya a jalar o incluso si va a pasar al ladito de mí lo evado, lo rodeo o me pego a la pared para que no se acerque a mí, para evadirlo en cierto aspecto. Otro ejemplo sería cuando hace cierto tiempo te cayó muy mal una comida, por ejemplo el mole, te cayó muy mal y por culpa de eso ya no comes ningún mole, porque tú sientes, no, por culpa del mole que hizo mi mamá, me enfermé, me puse muy mal, hasta el hospital fue a dar. No, entonces tú generas un cierto rechazo hacia el mole, porque dices, no, me voy a enfermar, no quiero volver a enfermarme. Por culpa de una comida que hizo tu mamá, ya generas rechazo hacia todas las demás personas que hagan mole. Ahora les explicaré el tema de la proyección. La proyección, como yo lo tenía entendido antes de investigar más a fondo y con mis conocimientos previos, era la proyección de tú mismo a agarrar o entender los sentimientos de una persona. Pero no es eso, es algo muy diferente. La proyección es el desplazamiento de un objeto junto al estímulo. Este desplazamiento puede llegar a generar el miedo a la oscuridad, a la soledad. El punto es que este desplazamiento de los objetos es grave en un sentido porque un objeto que tú le tengas miedo, pues lo vas a arrastrar a un miedo peor. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de mí, una experiencia previa que yo tuve. De niño, cuando tenía unos 10, 8 años, no estoy seguro, ya pasó tiempo, me había traumatizado con la película del Chucky. Me imagino que todos conocen la película. En general, en específico, más bien, me había traumatizado con el muñeco del Chucky. Pero yo, a la edad de 10 años o 8 años, no podía dormir solo en las noches.
¿Por qué será? Por la proyección. Desplacé el objeto con el estímulo que había recibido de ese objeto al miedo al de la oscuridad. Entonces, en esos momentos yo tenía miedo a la oscuridad. Pero tenía miedo a la oscuridad porque pensaba que el muñeco Chucky iba a salir de la nada a atacarme. Puede ser ridículo, sí, pero es la proyección. La proyección, como ya les expliqué, es el desplazamiento de objetos sobre el estímulo. Duré 3 semanas sin poder dormir solo por el miedo a la oscuridad y el miedo a que ese muñeco me atacara. Bueno, de eso es la proyección. Es fácil, es rápido de entender. El pensamiento es el que hace evocar hechos o personas que han desencadenado las emociones y por transferencia o proyección las convierten en emociones nuevas. Por ejemplo, al recordar un hecho trágico puede provocar la emoción de tristeza y dolor. Por ejemplo, sería cuando estás viendo una película de amor o de lo que sea y de repente sucede un accidente de auto. Y tú al observarlo, pues te pones muy triste porque recuerdas que hace cierto tiempo en un accidente de auto falleció tu abuelita, falleció tu prima, fallecieron muchas personas y tú quitas la película y te pones a llorar. Otro sería cuando estás viendo fotos de tu celular y ves que tienes un video con tu abuelita cuando estaban cocinando, cuando estaban juntas haciendo comida. Por ejemplo, todos los sábados hacíamos chiles rellenos y ves el video cuando estaban platicando y que están haciendo chiles rellenos, cuando están preparando y te da nostalgia y te sientes triste, te pones a llorar porque te duele que ya no esté contigo. Otro ejemplo sería cuando estás muy enferma, tienes una enfermedad que ocupas quimioterapias y vas al doctor y te dice que la has superado, que no necesitas más quimioterapias, que tu enfermedad se ha terminado. Evidentemente, ahí te vas a sentir muy feliz también, porque no todo tiene que ser sentimientos malos, sino también buenos. Si te dan esa noticia, te vas a sentirte muy feliz porque pues ya has superado tu enfermedad. Otro ejemplo de felicidad es cuando estás muy triste, muy triste, y estás así hecho bolita, llorando, o en tu casa sola, y llega alguien y te compra una cubeta de nieve, chocolates, y te dice, hey, vamos a ver una película, hoy vamos al cine, vamos a salir. Y tú evidentemente al sentir que alguien como que te aprecio, pues te vas a poner feliz, como que, ay, qué lindo, gracias. O también cuando estás muy enojada y nada te calienta, nada, por más que te den comida o te hagan por contentarte, no lo logran. Y en cambio llegan, alguien, no esperas una llamada, te habla un ser querido que tienes mucho tiempo sin hablar con él, te da la buena noticia de que va a venir a visitarte, pues al tener tanto tiempo sin verlo, evidentemente vas a sentir feliz, hasta vas a llorar de la emoción porque tienes mucho tiempo de no verlo. Otro ejemplo sería cuando estás en tu celular y ves una foto o videos de cuando fuiste de vacaciones hace 6 meses y recuerdas que cómo se la pasaron, que se la pasaron en las albercas, que iban de fiesta, bailaban, recuerdas todo y le marcas a esa persona y dices, hey, ¿te acuerdas cómo la pasamos? Hay que repetirlo. O contar la noticia de que, ay, vamos a ir a un viaje al país donde tú siempre has querido conocer. Evidentemente vas a bailar de la emoción, vas a gritar, vas a reaccionar pues muy feliz. El afecto es un estímulo en donde se expresan diferentes manifestaciones biológicas debido a la liberación de sustancias químicas en el organismo. El afecto es un sentimiento que tiene como finalidad generar simpatía o empatía ante las demás personas, como amigos, familiares, compañeros e incluso extraños ante diferentes situaciones de la vida cotidiana. Afecto. Es muy importante que conozcamos lo que esta palabra engloba, ya que es importante conocerlo porque tanto en una familia, en una comunidad, incluso en un trabajo, se ha comprobado que las personas rinden más a largo plazo, a comparación de que si se les tratase sin ese afecto. Hay un experimento de un hombre que en 3 frascos coloca arroz cocido y agua.
El experimento consistía que durante un mes a un frasco le iba a decir cosas negativas, cualquier cosa que se le ocurriera que fuese negativa. A otro frasco se le iba a decir cosas positivas, cualquier cosa que se le ocurriera de manera positiva. Y al tercer frasco simplemente no se le iba a decir nada, solamente se iba a dejar ahí. Después, pasando el mes, el hombre hizo una comparación de cómo terminaron dicho producto. Se dio cuenta que al frasco el frasco que le había dicho cosas positivas estaba casi intacto. El arroz parecía que estaba bien conservado. Al frasco al que le dijo cosas negativas se echó a perder de una manera más rápido. Después, el hombre congeló dichas pruebas y las miró de manera microscópica y se dio cuenta que en el agua percibía como las vibras y ese tipo de cosas, y llegó a la conclusión de que el afecto y mensajes positivos y todo ese tipo de cosas llegan a cambiar el mundo. Alfabeto emocional del Dr. Hitzig. El Dr. Hitzig nos habla del pensamiento y de cómo el pensamiento casi inmediatamente se transforma en emociones y las emociones en conductas. Si el pensamiento es negativo, dice que hará colapsar a nuestro organismo en forma de enfermedades, además de conductas negativas. Si el pensamiento es positivo, traerá grandes beneficios, y de eso es lo que vamos a hablar. El Dr. Hitzig nos dice que conductas con la palabra S, tales como serenidad, silencio, sabiduría, sabor, sexo, sueño, sonrisa y sociabilidad, son generadores de serotonina en el organismo. Como ya sabemos, la serotonina es una hormona que se libera en el organismo que nos hace vivir con plenitud y tranquilidad. El doctor nos menciona que conductas con la palabra S generan actitudes con la palabra A, como el ánimo, el aprecio, el amor, la amistad y el acercamiento. Además de hacernos vivir una vida con plenitud y tranquilidad, la serotonina también retarda el envejecimiento celular, así como el envejecimiento físico. En este caso yo les hablaré sobre las palabras con R. En el caso anterior, mis compañeros Marcos les habló sobre las palabras positivas que conllevan emociones positivas, valga la redundancia. Esto es en el alfabeto del Dr. Hitzig. En mi parte, son las palabras negativas. Yo les hablaré sobre la palabra con R y las palabras con D. Empezando por la palabra con R. No soy bueno memorizando, así que escribí en un papelito las palabras y te les explicaré más a fondo con qué vienen o qué repercusiones tienen estas palabras. Empecemos. Resentimiento, rabia, reproche, rencor y rechazo. Todo esto genera células de cortisol. Así que no es recomendable tenerlas en el cuerpo. Las células de cortisol, son células que dañan las arterias sanguíneas, si no mal recuerdo. Pero ese daño provocado puede ser tanto daño cerebral como cardíaco y como vascular. No es recomendable que tengan esas emociones porque, como ya les mencioné, puede llegar a afectar tanto físicamente como psicológicamente. En la parte física es la parte biológica, dándonos a entender que sería un daño a las arterias sanguíneas o a la propia salud de la persona. En el daño psicológico es salud mental, aunque no se te debe tomar a la ligera. También el daño mental en una persona es muy arriesgado y no es bueno que las personas siempre lleven una carga de estrés o unas emociones negativas para que les pueda llegar a pasar esos síntomas o esos problemas, más bien. Bueno, terminando, unas pequeñas recomendaciones tal vez les doy sobre estas palabras con R. Mis pequeñas recomendaciones es que vivas la vida tranquilo y que vivas la vida a tu manera, pero no vivir la vida a tu manera de que esto es bueno porque yo digo que es bueno. No, vivir la vida en una manera saludable,
y que no dañes a otras personas o trates de no intentar dañar con intención. Estas palabras pueden ser dañinas para ti como para tu familia. Así que te recomiendo que las evites, pero cuando las tengas es mejor sacarlas. Bueno, estas son las palabras con R, pasemos a las palabras con D. Ok, para finalizar mi tema y mi participación, yo les hablaré al final sobre las palabras ya mencionadas que eran R y D, pero en este caso les hablaré sobre las palabras D. Como ya mencionamos, las palabras R generan actitudes negativas que no son buenas para tu salud y con ellas viene una carga que hace daño físico y psicológico. No es recomendable. Pasando a las palabras con D, que también son palabras negativas, actitudes negativas, emociones que no vienen a tu cuerpo saludable, son estas. Es la depresión, el desánimo, desesperación y desolación. Voy a explicarles un poco a profundidad qué son estos. La depresión. La depresión es todo lo que ya conocen, es un bajón, se puede decir emocional, en donde tú ves la vida sin un objetivo, sin ganas de seguir en ella. Esto es muy peligroso porque aquí la persona está muy sensible y se apega mucho a otros. Un ejemplo es que una persona en depresión, cuando tú le estás dando afecto o le estás dando emociones para que él salga de esa depresión, y si él no demuestra un avance, la persona se va a hartar de darle ese afecto. Entonces tal vez aleje, pero la persona con desesperación lo va a tomar mal, va a pensar que lo están abandonando y otra vez caería en la desesperación que estaba o quedaría más abajo. Es un peligro. El desánimo pues es no ganas de hacer nada, literal sería como quedarte en la cama todo el día sin querer levantarte. Desesperación es algo muy básico, pero la desesperación normalmente todos los humanos las tienen, no es un mundo perfecto. Pero hay unas personas que quieren las cosas rápido, y si no tienen las cosas rápido o en el tiempo que ellos quieren, la desesperación llega, se alteran, se agitan y se estresan. No es bueno, pero pasa. Y la desolación, no tengo un concepto claro de ello, así que diré por mis propias palabras, no estoy seguro, maestro. Me imagino que la desolación es la falta de que tú estés sin nadie, que no sientas apoyo de ninguna persona y te sientas solo en el mundo. Eso sería la desolación de parte mía. Bueno, esto es todo por nuestra exposición. Espero que le haya gustado, maestra.